Hola, les habla Pancho Pantalla. Hoy una edición de un programa que en sus inicios en la década del 70, a mediados de la década del 70, resultó todo un éxito en las pantallas de Radio Caracas Televisión. Un programa que se pudiera denominar humorístico, aunque básicamente no era una ficción humorística, porque estamos hablando de un programa llamado Cuéntame ese chiste. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Cuéntame ese chiste fue una idea que se retomó de algunas experiencias previas dentro de algunos de los programas de variedades que se habían transmitido en Radio Caracas Televisión. Desde la Feria de la Alegría, Sábado Espectacular, siempre habían segmentos en donde se reunían a algunos contadores de chistes y al mejor chiste se le daba algún premio en esos programas de concurso o en esos programas de variedad. Pues bien, alguien tuvo la idea de armar un programa de contadores de chistes, cosa que hasta ese momento no se había tenido como programa propiamente dicho. Y es así como surge Cuéntame ese chiste. El primer animador de Cuéntame ese chiste fue Tomás Enríquez. ¿Sí? Tomás Enríquez, esa primera figura de la actuación en Venezuela, en aquel momento fue designado por la directiva de Radio Caracas Televisión, dada su gran simpatía, su carisma y su don de gente, para animar este primer programa. Y su modelo, pues su chica de compañía en aquel programa, era una muchacha que prácticamente acababa de salir de los concursos de belleza y no era otra que María Conchita Alonso. Estos fueron los primeros animadores de Cuéntame ese chiste. En Cuéntame ese chiste se reunían contadores de chistes no profesionales. Esa era la idea al principio del programa. Recuerdo que se traía gente del Zulia, contadores de chistes muy populares allá en Maracaibo. Se traía de acá, de Caracas, profesionales que en las fiestas de sociedad eran conocidos porque eran de alguna manera el alma de las fiestas. Recuerdo mucho el doctor Boris Scheinfeld, un frecuente contador de chistes en el programa que tenía una gracia muy particular y por eso era invitado muy frecuentemente este doctor Boris Scheinfeld. Y de la misma manera, eventualmente se invitaban a algunos artistas que no eran cómicos, porque la gracia inicial de Cuéntame ese chiste era que los chistes los contaban no los comediantes que eran conocidos para la época, sino gente que de alguna manera se daba a conocer en esa faceta de contar los chistes. Y esto es importante recalcarlo o hacer la salvedad, porque muchos de los cómicos no son buenos contadores de chistes. Algunos de los comediantes más famosos que he tenido la oportunidad de conocer no son buenos contadores de chistes. Los contadores de chistes son, digamos, una faceta, una vertiente, una ramificación de lo que son los comediantes. Hay comediantes muy buenos que nunca fueron grandes contadores de chistes. Y al revés, grandes contadores de chistes que nunca fueron buenos comediantes porque simplemente no tenían el timing de la actuación. Pues bien, Cuéntame ese chiste tuvo una etapa verdaderamente exitosa en Radio Caracas Televisión a finales de los 70. Sin embargo, Tomás Enríquez no fue el animador permanente de este programa. Una vez que el programa tomó fuerza, tomó vigor dentro de la sintonía, Tomás Enríquez, dado sus compromisos profesionales en las novelas y en las grandes producciones de Radio Caracas Televisión, pidió ser relevado. Y allí fue donde se tomó la decisión de llamar a una emblemática figura de la comedia en Radio Caracas Televisión como lo fue Cayito Aponte. Este fue quizás el animador más conocido de Cuéntame ese chiste. Él le pudo dar
a Cuéntame ese chiste, esa vuelta hacia que se invitaran los comediantes. Y fue así como comenzaron a ir a el programa algunos de los más famosos cómicos, no solamente de la Radio Rochela, que era el programa estelar de Radio Caracas Televisión en lo que a comicidad se refiere, sino otros comediantes que andaban por allí y que siempre eran de mucha popularidad en la televisión venezolana. Se traía a comediantes del Zulia. Hago la salvedad o hago digamos el recalcar de este detalle porque siempre en el Zulia han habido grandes contadores de chistes y estos se dieron a conocer, muchos de ellos en Cuéntame ese chiste. Uno de ellos, el gran Bertel, uno de los grandes contadores de chistes del Zulia, fue dado a conocer en una de las versiones de Cuéntame ese chiste. Posteriormente, los propios zulianos hicieron su Cuéntame ese chiste allá en Televisa y en la televisora de los niños cantores del Zulia. Y era uno de los grandes y más exitosos programas, el Cuéntame ese chiste zuliano, que no se llamaba Cuéntame ese chiste, tenían otros nombres, pero eran un derivado o una versión de este Cuéntame ese chiste original. Posteriormente, Cuéntame ese chiste estuvo al aire de manera intermitente. Lo sacaban del aire, volvía. A principios de los 90 fueron llamados algunos comediantes ya de la nueva generación para animar el programa. Emilio Lovera hizo algunas animaciones en este programa. Rafucho, el Maracucho también. Allí estuvieron contadores de chistes que luego se hicieron buenos comediantes como Gaetano Ruggero, el Che Gaetano, como Jordi, como entre otros Juan Carlos Barry, el hijo de Charles Barry. En fin, todos ellos participaron de una manera o de otra en estos programas de Cuéntame ese chiste. Y luego, ya más recientemente en nuestra televisión, esta historia del Cuéntame ese chiste en televisión propiamente dicha, en la pantalla chica, volvió a ser lo que originalmente era: segmentos incluidos en programas de variedades. Y fue así, por ejemplo, como en Portadas ustedes pudieron ver esa versión de los nuevos contadores de chistes que allí se albergan o están muchos de los nuevos valores, como el popular Machalengo, como la Titi, como David Pacheco, y entre las mujeres Marianto Aldana y Odalis Rengifo. En fin, nuevos comediantes que son más parecidos a los estandoperos o a los que se mueven en las redes sociales que a los originales contadores de chistes de este Cuéntame ese chiste. Porque Cuéntame ese chiste tiene una gran historia y por eso consideré importante hacerle una edición acá en Pancho Pantalla, porque Cuéntame ese chiste fue lo que yo vi en TV.